Muy buenas, soy Víctor López G, aunque puede que me conozcas como Mecus, y estás escuchando Enfoque Profundo, un podcast para cinéfilos que buscan algo más que hablar de películas. Si te soy sincero, no tenía previsto que este fuese el primer episodio de nada. Llevaba una larga temporada con la intención de empezar con un proyecto de podcast que se desviase un poquito de lo habitual y profundizase algo más en los aspectos técnicos y narrativos del medio audiovisual. Y la entrevista que vas a escuchar dentro de nada ha sido la excusa perfecta para arrancar. En el programa de hoy vamos a sumergirnos en el universo del Longlegs junto a su director de fotografía Andrés Arochi, con quien vamos a repasar algunas de las claves de la nueva película de Oz Perkins protagonizada por Nicolas Cage y Maika Monroe, que se ha convertido en uno de los mejores títulos de 2024 y en un ejercicio magnífico a medio camino entre el thriller y el terror sobrenatural. Y ya no te hago esperar más, aquí tienes la entrevista con Andrés Arochi. Estamos con Andrés Arochi, que es el director de fotografía de Longlegs, que se estrena este 2 de agosto aquí en España. Y bueno, para conocerte un poquito, he estado investigando porque hasta el estreno de la peli no te conocía, no sabía que existías. Y he estado mirando y bueno, he visto que tienes cortometrajes como director de foto, publi, has hecho videoclips para gente como Major Lazer. Y he estado mirando y he visto que tienes un largometraje en el que además de director de fotografía eres el director, que se titula Luto, creo recordar. Vi el tráiler y tiene una pinta increíble. Gracias. Sí, esta película la acabamos de estrenar. De hecho, acabo de regresar del Festival de Guanajuato, aquí en México, donde se estrenó en México. Fue el estreno nacional. Hemos ido ya a un par de festivales. Estuvimos en el Festival de Irlanda, de Galway, y en la India, en el Festival de Goa, que es un festival gigante, muy divertido. Y está funcionando bien, ¿no? En festivales. Sí, Luto es una película bastante experimental, es mitad documental, mitad ficción. Es una película muy distinta a Longlegs, no tiene nada que ver con el género, pero sin embargo, a la gente que le gusta como el mundo visual, creo que Luto es una película muy entretenida, hay muchos paisajes, es algo que vive más en el mundo de Samsara y Baraka y demás documentales como de paisajes y culturales, ¿no? Sí, a nivel visual, nada más empezar el tráiler ya hay un par de planos que dices, wow. Sí. Y enlaza un poquito con tu trabajo en Longlegs. He visto la esencia de lo que hiciste en una, lo he visto en el tráiler de Luto. Sí, al final es la misma persona detrás de la cámara, pero sí es un proyecto muy distinto. Lo primero que te quería preguntar, que es algo que siempre que hablo con algún director de fotografía me gusta preguntárselo, porque la gente no lo acaba de tener muy claro. ¿Cómo definirías el trabajo de un director de fotografía? ¿Qué hace un director de fotografía? Creo que de manera global o muy general es como desarrollar y generar como toda la identidad visual de una película. Sí, tiene sentido. Tiene sentido y es lo más conciso que me han dicho cuando he hablado con directores de fotografía, sí, sin duda. Y a la hora de leer un guión y de visualizarlo y demás, ¿tienes algún tipo de proceso concreto? Como algunas manías o algún ritual que siempre que leas un guión... Pues leer los guiones, generalmente siempre busco algún lugar. Generalmente los busco en los aviones. Me encanta leer guiones en los aviones. Me gusta como no tener ni una distracción y me gusta mucho como, no sé, este sonido monótono del avión siempre genera como un lienzo en blanco que, que me ayuda a construir desde ahí. Pues lo subrayo y voy poniendo ciertas marcas, pero en realidad más bien es como lo leo y cierro los ojos, pongo música y me empiezo como a imaginar cómo quiero que se vea, cómo lo haría yo o qué cosa le propondría al director, qué podríamos cambiar, qué podríamos innovar y como ir trabajando en capas, ¿no? Y se queda en mi cabeza y lo voy trabajando y antes de dormir llegan imágenes a mi cabeza, de pronto todo lo que empiezo a ver en libros o en la tele empieza como a retroalimentar este proceso, ¿no? Y al visitar las localizaciones o el set, ¿hay algunas cosas concretas en las que te fijes nada más llegar o te dejas guiar un poco por lo que te va comentando el director? No, cuando llegamos a visitar las locaciones, generalmente empiezo a tomar fotos. Antes de hablar con el director o algo, nada más es como intento encontrar el alma de la locación y empiezo a tomar fotos, empiezo a buscar la luz, empiezo a ver cómo funciona esta locación, qué se puede hacer. Y ya que encuentre como ciertos ángulos o ciertas esquinas que me gustan, voy y platico con el director y digo, mira, esto está padre. Y él ya solito empieza a creer sobre eso, ¿no? Y es como, bueno, tengo una escena con un niño, si quieres la podemos hacer ahí, va. Entonces la bloqueamos y empezamos a ver cómo podría llegar a funcionar.
Pero me gusta el primer scout o la primera vez que voy a las locaciones, me gusta mucho tener tiempo, ¿no? Poder sentarme en el piso y ver la luz, ver cómo se mueve el sol, poder entender qué es lo que hace única, ¿no? Como la casa de Longlegs es una casa, una cabaña muy vieja, ¿no? Que nos gustaba mucho el color y era, pues tenía como este verde menta que nunca hubiéramos escogido, ¿no? Y estábamos como, llegamos, entramos y es como, no, bueno, hay que cambiar el color. Ya que nos sentamos y vivimos un rato la casa, fue como, no, dejémosla así, está perfecta, ¿no? Como ya que ves cómo rebota el sol, ya que empiezas a sentirla. Y, y pues sí, creo que las locaciones tienen alma, o al menos tienen que tenerla, ¿no? Eso es lo que buscan una locación, que tenga algo distintivo. Y en Longlegs las locaciones fueron increíbles. Había la mayoría de todo el mundo del FBI es en un complejo ex militar en Vancouver, que era increíble, era como los ochentas congelados, ¿no? Entre ochentas y 90 estaba completamente congelado, están llenos de todos los muebles, y eran oficinas donde nada más te ibas perdiendo en pasillos, ibas encontrando, cada cuarto era mejor que el otro, ¿no? Y iba caminando con una cámara de medio formato, divirtiéndome, tomándome fotos, y así fuimos escogiendo los cuartos. Súper interesante y muy lógico lo que cuentas, ¿eh? A nivel de nada más llegar, lo primero tú perderte allí en el espacio y buscar lo que a ti te llama la atención y luego compartirlo con el director, sí. Y ya para dar el salto ya a la película, ¿cómo llegaste a trabajar para Oz Perkins en Longlegs? ¿Cómo llegó a ti el proyecto? A través de Galo Olivares, que también es con quien cofotografié la película de Luto, es un colaborador muy cercano. Muchos de los proyectos que he dirigido los ha fotografiado él y hemos básicamente hecho nuestra carrera juntos. Él fotografió la película de Gretel y Hansel, la película pasada de Oz Perkins. Ujú. Ya en esas épocas estaba haciendo Romulus, la nueva película de la saga de Alien. Entonces él no podía hacer Longlegs y me recomendó a mí. Y después de varias conversaciones con Oz por teléfono, realmente nos llevamos muy bien y fue como, no sé, como conocer a un hermano. En realidad, la relación, sobre todo en el mundo creativo, sobre todo hablando de música, fue lo que realmente nos conectó a Oz y a mí y fue como indudable que teníamos que hacer esta película juntos. ¿Cómo fueron las primeras conversaciones más o menos con Oz sobre el proyecto? ¿Hicisteis ya hincapié en la importancia de la atmósfera y en el peso de la imagen que iba a tener en la película? Platicamos de gustos en común, o sea, más que de referencias, empezamos a ver qué nos gustaba y de dónde nuestros gustos se unían. Y desde el principio platicábamos mucho de las películas de Gus Van Sant. Eh, Hay una película en especial que se llama My Own Private Idaho, que a los dos nos encantaba cómo se ve visualmente. Y en cuanto a género no tiene nada que ver, pero nos gustaba mucho los colores, el universo. Y al empezar a desarrollar como esta idea de que iba a ser en Portland como un homenaje a Gus Van Sant o en Oregon al menos, ¿no? Esto fue llegando mientras teníamos que decidir las placas de los coches, de qué estado las quieren, y era como, Oregon, ¿no? Y ya empezamos a como a generar toda esta imagen y todo este homenaje alrededor de Gus Van Sant y de Harry Savides. Sabíamos que Oz tenía como muy claro que quería una película muy visual, pero realmente tampoco lo tenía muy claro hacia dónde llevarlo. Es algo muy bonito de él, que como te inspira y te genera un espacio para tú proponer, pero realmente no se mete mucho en tomar decisiones, solamente como si algo definitivamente no le gusta, es como no va por ahí. Pero es muy raro, como que es tan claro hacia dónde quiere llevarlo que para todos fue más bien una cosa como de sinergia, de trabajar con el director de arte, de trabajar con la diseñadora de vestuario. Y fue muy padre porque era como una comunidad, ¿no? Y donde nadie tenía que decirle a nadie qué hacer. Todos estábamos como muy conectados y en donde llegaban y eran, oye, se me ocurrió que el traje de Longlegs sea todo blanco y quiero hacerlo así. Y el director de arte dijera como, yo quiero hacerlo una pared roja. Y de pronto ver cómo todo esto embonaba perfectamente, ¿no? No había mucho que estar batallando ni que estar dirigiendo. Yo nada más iba sonriendo, iba aplaudiendo y iba diciendo, me encanta, como inspirando que la gente fuera aportando más y fue creciendo. Eh, Al principio queríamos filmar esta película en 35 milímetros, toda la película, Te lo, y te lo iba a preguntar después porque me hubiese resultado muy lógico por la época en la que se ambienta la película y por el tono y el estilo visual que tiene, me hubiese cuadrado mucho que la hubieseis rodado en 35. y en realidad lo que pasó es un chisme de la industria.
Nicolas Cage venía de hacer la película de Dream Scenario, Sí. en donde tuvieron muchísimos problemas técnicos con el foquista y con los lentes, ¿no? Y donde, si ves la película, pues hay muchísimas tomas que están fuera de foco y digo, al final creo que no importa porque la película es buenísima y visualmente funciona, pero sí hay como muchos errores técnicos y había un monólogo donde él hablaba a su computadora, donde confiesa como todo lo que está sintiendo, que no pudo salir, como que técnicamente no dio el ancho para la edición. Y a Nicolas Cage le molestó muchísimo esto. Entonces, cuando Oz fue a platicar con él y le dijo que la quería filmar en 35, le dijo como mucho cuidado, me acaba de pasar esto. Entonces, eso puso nervioso a muchos de los productores, puso nervioso a Oz. Y nada, yo insistiendo, quería al menos que una parte fuera. Entonces, ahí fue cuando creé la idea de que todo lo que sucedía en los 70s fuera en película y en los 90s nos íbamos a ir en digital. Lo de los flashbacks, ¿es 35 o es 16? Es 35. Es 35. Es que tiene una textura muy, muy peculiar y no sabía si habíais tirado 16 o 35, pero están preciosos. Los flashbacks se ven increíbles. Y la relación de aspecto de 1.33.1 con viñeteo, ¿de dónde salió? Porque me hizo mucha gracia el detalle del viñeteo redondo en las esquinas. No sé por qué esa decisión concreta. El viñeteo redondo tiene que ver con estábamos usando un tap que es el video assist, la cámara como digital que está dentro de la cámara de cine para que pueda monitorear el director y se ve el gate completo, ¿no? Y se ve redondeado. También yo estoy tomando unas fotos de medio formato con una cámara que salen así. Entonces, del scout y eso como que os las veía y me decía como me gusta mucho la esquina, le decía sí, dejémosla. Este, y ya como que era como esto, lo volvía como un elemento más gráfico. También en algún momento estábamos trabajando una idea de tener como el punto de vista de los muñecos, que al final solo hay un par, pero antes tenía como un peso mucho más grande en la película. Entonces como que estábamos viendo cómo estilizar esto. Os quería hacer de pronto como algunas máscaras completamente redondas para hacer como el punto de vista de ellos. Y ahí fue cuando empezamos a experimentar con distintas cosas. De ahí también salió la idea de jugar con la VHS para todo el mundo de la entrevista de Longlegs, que literal esas escenas las tiramos con una cámara VHS Panasonic de los 90s, la capturamos a otra videocasetera de VHS de backup y eso es lo que sale en la película, ¿no? Y eso es lo que están viendo todos los detectives. Sí, siempre es lo mejor grabar con un material lo más parecido al efecto que luego intentar modificar la imagen de la... Porque rodasteis con una LF, ¿verdad? Con una Mini, Alexa Mini LF. Exacto. Claro, intentar hacer pasar una Alexa Mini LF por una cámara de VHS de los 90, difícil. Sí, hubo cosas que tuvimos que hacer que, digo, es muy difícil para la gente darse cuenta, pero hay un par de escenas que fueron filmadas con la Mini LF que en la edición decidieron que funcionaban para los 70s, pero estaban filmadas como en los 90s. Que lo que hicimos fue un proceso que se llama digital to film to digital. Lo que haces es filmas con la Alexa y luego proyectan a celuloide y de ahí lo vuelven a escanear. Entonces ya como que respetas un poco más la textura. Y ese proceso lo hicimos para un par de escenas. Sí, esto es el mismo proceso que hicieron en Dune, creo. Uh-huh. Exacto. Que sí, no, y el efecto es increíble, no logras diferenciar fotoquímico de digital, el proceso es muy bueno. No, saber cuál es difícil, pero el real, el que sí tiramos directo a película, es mucho más bonito. O sea, tiene algo, no sé, hay un romanticismo detrás que es muy difícil de entender, pero como estos días donde tú tiras, porque aparte estamos filmando en Vancouver y en Vancouver no hay laboratorios, entonces hay que mandar todo a Los Ángeles y pues pasas un par de noches sin dormir pensando en que todo esté bien o en si algo está muy oscuro, si eso esté bien. Y siempre que ves el material cuando llega, siempre hay un momento de gloria, ¿no? Siempre es como, es mucho mejor de lo que esperabas, todo lo que creías que te habías equivocado, la película te aguanta y te regala más. Sí, me hace gracia porque cuando le pregunté a Roger Deakins, cuando pude hablar con él sobre si echaba de menos rodar más en 35 y tal, me dijo que no porque dormía mucho mejor. Tal cual. Prefiero rodar en digital que por lo menos puedo dormir. Otra cosa que me ha gustado mucho de la película es que ahora cuando, pues estamos acostumbrados a ver planos secuencia imposibles, con muchos movimientos de cámara, la gente se vuelve loca cada vez que hay algún plano muy espectacular en una peli.
y vosotros habéis clavado el arte de no mover la cámara. O sea, los planos estáticos y el movimiento escaso, pero muy calculado, que es lo poco que movéis la cámara sí que está calculado al milímetro. Es súper efectivo. ¿Preferís tanto Os como tú el trípode antes que la Steadicam o es algo muy pensado de esta película, tiene que ser muy reposada en términos de movimiento? O sea que en realidad la búsqueda va más hacia el encuadre, ¿no? En mantener un encuadre que te diga algo narrativamente. Yo de las cosas que aporté al proyecto que le llevaba a Os que no conocieran eran como muchos fotógrafos mexicanos, sobre todo una fotógrafa increíble que se llama Graciela Iturbide, ¿no? Que tiene como este mundo mágico, es el mundo de terror perfecto, ¿no? Toma fotos con un montón de sopilotes, en como Oaxaca, blanco y negro, todo es muy oscuro, y son encuadres perfectos que te llevan que aportan muchísimo a la narrativa, ¿no? Y esto era como una idea que yo llegué a venderle a Oz, que le encantó, y era como, cuidemos mucho el encuadre, generemos espacios para que el miedo viva ahí, para que la gente todo el tiempo esté esperando que va a salir alguien de esa puerta o de esa ventana. Y la única manera de tener esos encuadres es como manteniendo la cámara muy quieta. Cuando empiezas a moverte por todos lados, eh, pues tienes que romper ese encuadre, ¿no? Y era como, ok, si nos vamos a ir muy quietos, hay que ser muy listos cuando la movemos y cuando va a pasar algo. Y, y fue como, bueno, pero ok, aunque la movamos, siempre hay que movernos en dollies o en Steadicam y estos como pequeños planos, secuencias que tenemos persiguiendo a Maika, es un poco nada más para sentir el cambio de ritmo y de acción. Y ella siempre está como en control de todo, ¿no? Aunque esté como, siempre es como muy rígida, siempre está en control. Y cuando lo pierdes, cuando empieza a correr, ¿no? Y son esos momentos donde la cámara se va y se mueve con ella. Sí, precisamente lo que dices del encuadre y el espacio es esencial porque el plano de Maika en el escritorio con la puerta detrás yo era consciente, porque claro, no es una película de jumpscares, y era consciente de que no iba a pasar nada, pero estaba en tensión constante solo por tener el espacio con la puerta abierta detrás de ella. O sea, es increíble. O sea, lo que habéis hecho es genial. Porque se ve muy poco hoy en día. Y hablando del espacio, otra decisión que me llamó mucho la atención es cómo habéis usado muchos, creo, angulares. Porque rodasteis mucho en angular, porque veo planos de Maika relativamente cerca de la cámara con muchísimo espacio alrededor. También lo mismo, ¿cómo llegasteis a esta aproximación visual? ¿Erais conscientes de que era muy necesario mostrar todo el espacio alrededor para generar no sé qué sensación? Porque es lo de siempre, te genera una sensación muy peculiar, no sabes por qué, pero el ver a los personajes relativamente pequeños y encuadrados algunas veces con mucho aire por arriba, y ver tanto el escenario que les rodea te genera una sensación bastante desagradable. Creo que la idea siempre era, tienes esta gente que es joven, que es una mujer no muy como, o sea, sí, no es como una mujer muy fuerte, no es el detective que piensas que va a buscar un asesino serial, ¿no? Pero ella lo que tiene es que tiene este sentido, como este sexto sentido, esta intuición, y aparte que es como sumamente inteligente, ¿no? Y entonces es como, ok, ella puede pelear contra el mundo con su inteligencia y su intuición, pero no con su cuerpo, ¿no? Entonces siempre era la idea de hay que hacerla sentir más y más vulnerable todo el tiempo, como hay que aislar a todos los personajes, también a la madre, ¿no? Porque la madre, el chiste es que pues, está en su casa y que está sola, está encerrada ahí. Luego, como es un pueblo chico que no logras entender cuánta gente hay, pero parece que toda la gente vive con mucho espacio, ¿no? Todo el mundo, cuando ves a la gente Lee ir a su casa, como que no hay nadie y ves que vive en la mitad del bosque. Y era como generar este sentimiento de vulnerabilidad, de que tus personajes están casi, casi desnudos y sobre todo emocionalmente, ¿no? Porque existen problemas más profundos detrás. Existe el secreto de la madre, existe el sentimiento de que siempre hay un peligro, ¿no? De todo este mundo de los rezos y demás. Entonces, para mí la idea de tener estos lentes angulares era hacer el espacio más grande que los personajes, hacer sentir a un personaje chiquito enfrente de un espacio para generar vulnerabilidad. Pues el efecto es perfecto y lo consigues, ya te digo, yo de forma inconsciente notaba esta sensación de agobio y ahora que me has explicado el porqué tiene mucho sentido, tiene muchísimo sentido.
Y aparte me hace mucha gracia porque la relación de aspectos de 2.35, creo recordar. Ujú. Y a pesar de tener límites, entre comillas, en el espacio vertical, solo con lo que ganáis en horizontal, la sensación Sí, en es... realidad también ahí entra un poco el proceso creativo como individuos, ¿no? O sea, al final yo soy fotógrafo de vida, ¿no? Todo el tiempo estoy tomando fotos o estoy en alguna filmación o demás. Y sí existen procesos creativos personales, ¿no? En donde por épocas estoy buscando ciertos lentes o estoy buscando cierto estilo o cierta luz. Y cuando te cae un proyecto así, al final también es una parte de volverlo como una tesis, ¿no? O sea, mi próxima película, ahorita lo digo, quién sabe qué pase, pero me gustaría no usar angulares, ¿no? Como que es una tesis de un ejercicio personal de vida, ¿no? De cómo explorar este mundo a través de los angulares. Y son cosas que van cayendo, que van embonando con ciertos proyectos que llegan en el tiempo adecuado, en el momento adecuado, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con el camino personal de cada uno. Todo tiene mucho sentido lo que me estás diciendo, es muy sensato. Porque he hablado con gente que se pone demasiado mística o se pasa de técnica y lo estás clavando perfectamente. Y luego ya para ir ya cerrando un poquito, en cómputo global, en lo que respecta a luz y color, he estado pensando mucho en la película y después, viendo los trailers, he pillado algunas capturas para intentar confirmar con el monitor si las sensaciones eran reales y he visto muy poca saturación y la exposición me ha sorprendido porque es mucho más baja de lo que parece, porque he visto planos que en la forma de onda la cara de Maika estaba por debajo del 40 y en algunos incluso por debajo. Y aún así es todo muy legible y muy visible. O sea, es sorprendente. No sé cómo llegasteis a este look que puede salir muy mal. Sobre todo teniendo en cuenta que los cines hoy en día no respetan demasiado las bombillas de los proyectores y Claro. demás. ¿Cómo arriesgasteis tanto para este look y cómo llegasteis a estas claves de muy poca saturación, muy poca exposición? Aquí es otra vez donde entra este proceso personal. Toda la vida, como yo he expuesto uno o dos pasos abajo, como así es como me gusta y donde me expongo a ojo, ¿no? Entonces, por lo mismo, sobre todo trabajando en Publi y demás, te vas haciendo de ciertas herramientas para evitarte problemas de que esto está muy oscuro o no sé qué. Entonces, es básicamente lo que siempre la gente quiere ver son las caras, ¿no? Entonces, iluminar bien las caras, dejar que los fondos caigan para seguir teniendo una imagen oscura, pero que los productores y la distribuidora y demás sigan teniendo lo que necesitan, ¿no? La cara de Maika, que Maika siempre se vea bien, aunque la quieras hacer ver mala, se tiene que ver bien. Es una protagonista de una película, ¿no? Grande americana. La, Técnicamente lo que hago o lo que hice para esta película fue justo iluminar a los sujetos y dejar que los cuartos cayeran, ¿no? Hacer lo mismo, es aislar al personaje del cuarto donde está o de la casa donde está. Entonces es generar siempre como una distancia y una separación entre el sujeto y el fondo. Y aquí el fondo es un personaje muy importante porque es donde vive el mal, ¿no? Donde vive el miedo, donde es un bosque o donde es una cabaña vacía. Entonces era como dejar lo suficiente para que vieras dónde está, pero dejar que todo cayera hacia oscuros. Y de la misma manera, trabajé con Mitch Paulson, que es uno de los mejores coloristas del mundo, es colorista de Roger Dickens también, hizo Blade Runner, hizo Sicario, hizo muchas películas muy importantes a nivel visual. Y pues con él a la hora de corregir pues la pasamos increíble porque nos tenemos como muchos gustos en similar y como que estábamos jugando ahí a ver qué era lo mínimo dentro de todas las zonas de safety que podíamos tener y ahí dejarlo, ¿no? Y dejarlo planchado justo en el mínimo, pero sin pasarnos, protegiendo la película Pues sí, es que una película que sale en tantos países, en México tenemos muy malos proyeccionistas, por ejemplo, ¿no? Entonces nada te garantiza que va a estar bien el proyector y ya hay que tener una línea de safety y un límite, pero al final también es una película que queremos generar terror, que necesitas sentirte, como tú dices, cuando te vas a dormir a la cama y apagas la luz, te sientes incómodo, pues bueno, la sala de cine tiene que estar así, o sea, la pantalla del proyector es una fuente de luz también, y si la imagen es muy clara, pues vas a ver las caras de todos los que tienes a los lados, ¿no? Entonces, también pensar en la sala de cine como una experiencia. Yo tengo mucho como
el background de haber trabajado en conciertos cuando era joven y hacía visuales y hacía diseño de iluminación y demás para conciertos. Y siempre pienso en la sala de cine como un espectáculo, ¿no? Y entre más usas, o sea, a la hora de que prendes la pantalla roja con los créditos, que es algo que diseñamos junto con Oz, volteas y toda la sala se prende rojo y es increíble. A mí me encanta cómo se ve. Me han mandado fotos de la sala de cine y se ve padrísimo. Y es como pensar en esto. Y si yo lo mantengo bajo, también generas una situación ideal para que la gente se sumerja en una historia como esta. Y ya la última cuestión, también relacionada con el tema luz y color. Las fuentes de iluminación tirando a naranja son como una constante en muchas escenas, incluso también diurnas. He visto algunos planos que son interior día. Por ejemplo, en la tienda, que sale en el tráiler, donde está la chica dependienta, me he fijado que la luz del exterior es día y su cara está iluminada como en otra temperatura similar a tungsteno. Entonces, no sé qué hay con esta tonalidad concreta, naranja, porque muchas prácticas también, linternas, farolas y demás, están todas en esta tonalidad. Hay como una idea, a veces es un poco complicado explicar estas cosas que luego suceden en nuestra mente para generar una cierta narrativa, pero tenía que ver empezó en la cabaña de ella, de generar un ambiente muy cálido, ¿no? Como la hoguera, un hogar, una casa, donde ella está segura para que este mismo asesino violentara este lugar sagrado, ¿no? Que es la hoguera. Y de ahí fue como creciendo entre más cálido hay más peligro, ¿no? Entre más cálido hay más cosas que arriesgar. Cuando está con su amigo, cuando están entrando a la granja, todo es como un poco más cálido y ya cuando lo ves a él en su sótano, ya la luz llega hasta ser roja, ¿no? Y ese es como los momentos de peligro real. En realidad también hay decisiones que en películas como esta se toman, que Oz nos empujaba todo el tiempo a hacer esto por eh, decisiones estéticas, ¿no? Si te gusta cómo se ve y no hay una razón real, explorémoslo, pero a la hora de que hace la primera escena así, de pronto ya tiene sentido y de pronto hay momentos, el que hablas tú de cuando llega a la tienda. Cuando encontramos esa tienda, era una tienda en la mitad de la carretera en Canadá que vendían herramienta de construcción. Tenía lámparas fluorescentes en el techo que todas tenían temperaturas distintas. Ya había unas cálidas, ya había unas frías. Y cuando llegamos, las cambiamos todas y las dejamos parejas y se perdió algo. De pronto parecía como algo más genérico, parecía como que estábamos entrando a un supermercado. Y era como, perdió la idea del pueblo, perdió esta textura de carretera. Entonces la regresamos y están todas revueltas por todos lados y eso era lo que le daba esta identidad como el pueblo chico. Y, y siento que es como un lugar a donde Longlegs se atrevería a ir porque está a la mitad de la nada y porque no se va a encontrar a nadie, ¿no? No es lo mismo que ir a un supermercado donde la luz es completamente blanca. Y sí, pues no sé, cómo esta calidez fue adquiriendo algo, sobre todo en las pieles de las personas que nos gustaba mucho cómo se veían y cómo era esta idea de sentir algo muy cálido, muy chiquito y muy controlado que estuviera en riesgo todo el tiempo, ¿no? Porque casi todo lo de Longlegs es muy blanco, cuando lo ves en la nieve, su piel era tan blanca y hacía tanto frío que hasta se le ve rosa, ¿no? Y era como estar jugando con estos dos contrastes todo el tiempo. De nuevo, increíble el trabajo que habéis hecho. Me has dicho muchísimo en media hora que hemos estado y ha sido genial. La verdad es que me gusta mucho hablar con directores de foto porque lo que me gusta más es la parte, aparte de la narrativa, la parte técnica, y es genial poder hablar con gente como tú. Muchas gracias por la conversación. Mucha suerte con Luto, tanto en festivales como en salas. No sé si estrenabais ahora, me has dicho, en México. ¿O? Bueno, salimos en festivales. A salas saldremos hasta el Día de Muertos, que es el 1 de noviembre. Pues estaré pendiente a ver si consigue distribución aquí, la puedo ver. Y nada más. Muchísimas gracias por todo y enhorabuena. No, gracias a ti. Gracias, Víctor. Genial, muchas gracias. Nos vemos pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con esta exploración del rodaje y el universo visual de Longlegs y que repitas en el segundo episodio de Enfoque Profundo, el podcast para cinéfilos que buscan algo más que hablar de películas. ¡Corten!